Y al saber que a través del sacrificio de Jesús, tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de ti, y podemos estar ante ti, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, cántale. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. El tema de hoy se llama Un hombre llamado Jairo. Y pues por celebrar el Día del Papá, es un día especial, un día donde las familias se reúnen para festejar a los reyes del hogar, a los papás. Y
Me gustó esta palabra acerca de Jairo. Nos enseña algunas cosas importantes para nosotros como papás, poder guiar a nuestros hijos, poder llevarlos de la mano del Señor, tomados de la mano del Señor, y llevarlos juntos por el camino de Dios. Pero vamos a comenzar. Un hombre llamado Jairo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 42. Lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, porque quiero que vea esta traducción. Trae unas palabras un poco más fáciles de comprender, de entender, y nos hace, pues es amigable esta versión. Entonces voy a leer esta versión. Dice versículo 40: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Aquí nos dice la palabra del Señor en este pasaje que había un hombre llamado Jairo. Pero este hombre no era un hombre cualquiera. Dice que este hombre era un líder de la sinagoga. En la versión 60, Reina Valera del 60, dice que era un varón, era principal de la sinagoga. Aquí dice que era un líder de la sinagoga. Y el primer punto que quiero que veamos hoy, hermano, es que Jairo era un líder de la sinagoga, era un principal. Esto significa que era una persona importante. Jairo era un principal de la sinagoga. Y pues, ¿quién era un principal? ¿Qué funciones tenía un principal? Algunas de ellas aparecen en pantalla. Dice, era el líder de la sinagoga. Dice, ejercía el gobierno de la sinagoga, organizaba las reuniones en la sinagoga, era una persona notable y respetada de la comunidad. También nos dice que era el más admirado de la comunidad. Conocía las escrituras y era quien designaba quien leía, oraba, exhortaba en la sinagoga. Era un hombre con muchas cualidades, Jairo. Él ministraba y decía, a ver, ¿quién va a entregar los rollos de la Torá? ¿Quién los va a leer? ¿Quién va a hacer lectura del pasaje que vamos a aprender el día de hoy? Y él era quien gobernaba en la sinagoga, era uno de los líderes. Las sinagogas tenían a veces varios líderes o tenían un solo líder. No nos menciona, solo nos dice que él era un líder de la sinagoga. Lo que quiero que pongamos atención es que era un hombre que tenía cierto prestigio y que era un funcionario judío. Pero ahora Jairo se encontraba arrodillado a los pies de Cristo porque tenía un problema grande. Su hija, su única hija, estaba enferma, y estaba enferma de muerte. Podía morir su hija. Y nosotros como padres, hermano, y las mamás sabemos, papás y mamás sabemos, que cuando nuestros hijos se enferman, pues uno hace hasta lo imposible porque ellos estén bien, porque haya sanidad en ellos. Todo lo que esté en nuestras manos, hacemos lo posible por salvarle. Este hombre llamado Jairo también estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de que su única hija se salvara. Por eso dice que se acercó, y le rogaba mucho diciendo, ven y pon las manos sobre ella para que ella sane. Ahora yo le digo a usted, ¿estamos nosotros como padres rogando a Dios por nuestros hijos? ¿O será que ya nos hemos cansado de rogarle a Dios por nuestros hijos? Decimos, es que de plano Dios no oye mi oración, mis hijos no cambian, siguen igual. Tal vez nuestros hijos no estén en peligro de muerte física, pero sí están en peligro de muerte espiritual. Y eso, hermano, ocasiona un gran dolor en el corazón de los padres, que sus hijos vivan alejados de Dios. Eso es terrible. Pero Jesús, hermano, escucha
nuestros ruegos. Él escucha nuestros ruegos y sabe de nuestro dolor y escucha nuestra oración también. Jesús vio en Jairo al padre desconsolado y necesitado, que no se detuvo a consideraciones de posiciones sociales. Y le voy a decir por qué. Jairo tenía una posición de líder de la sinagoga, pero si recordamos, hermano, las sinagogas estaban en contra de Jesús, no lo querían, inclusive hasta lo odiaban. Y un líder de una sinagoga llegar a los pies de Jesús, arrodillarse, humillarse, era algo tremendo. O sea, era despojarse totalmente de toda la posición que Jairo tenía. Era como decirles a todos los de la sinagoga: miren, es verdad lo que está diciendo Jesús. Todo lo que Él ha dicho, la predicación que Él ha hablado, es verdad. Era como darle la razón a Jesús y darle la contra a la sinagoga, a todos los que eran líderes y que eran congregantes de la sinagoga. Es como decir: oye, pero estamos en contra de Jesús, ¿por qué vas y te humillas a los pies de Jesús? Pero Jairo, hermano, estaba dispuesto a pagar cualquier precio por su hija que estaba muriendo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pagar cualquier precio por nuestros hijos? ¿Ven? Jairo tenía un problema. Ya lo mencioné ahorita, y el problema era que su única hija estaba enferma y se estaba muriendo. A veces, hermano, como padres, nos llama la atención de nuestra vida diaria, que estamos trabajando y que estamos ganando dinero y que estamos tratando de mantener a la familia, ¿verdad? Sacándola adelante con problemas y circunstancias difíciles, pero a veces nuestra atención no está en la familia. Estamos concentrados en las cosas materiales para proveerles a la familia y descuidamos a la familia. Nuestra atención, nuestro corazón no está ahí, por estar ocupados pues con las cosas diarias, con lo que tienes que hacer, que la escuela y que y a veces descuidamos a nuestra familia. Pero Jairo, hermano, fue directo a Jesús. Y llegando con Jesús, dice que se postró a los pies de Jesús y le rogaba que fuera a su casa. Dice que estaba de rodillas suplicando y le decía: por favor, Jesús, ven a mi casa. Cuando Jesús estuvo haciendo eso, hermano, Jairo se acercó a Jesús y cayó a los pies de Jesús, y es como si comenzara a orar y rogarle y decirle: por favor, ven a mi casa. Ven a mi casa para que mi hija sane. Y Jesús, ¿qué creen que le contestó? Le dijo que sí. Dijo: claro que sí, voy a ir a tu casa, vamos a orar por tu hija. Y comenzaron a caminar entre la multitud que había ahí. Y aquí vamos a ver dos cosas importantes, hermano. Nos dice el versículo 41. Dice que Jairo se acercó a Jesús. Esa es la primera cosa. Y segundo, y cayó a los pies de Jesús. Cuando cayó a los pies de Jesús, dice que gimió, que pidió, que suplicó de rodillas y comenzó a adorar a Jesús, al Señor. Una cosa que debemos entender es que Jairo pues era un gobernante, era un líder, era un maestro, se puede decir, de la palabra de Dios, de la Torá. Pero fue más allá de la comprensión de sus amigos que lo veían en la sinagoga. Fue más allá de la crítica de sus amigos. Fue más allá de la reputación que tenía. Y fue más allá del rechazo de sus amigos, de sus compañeros de la sinagoga. Fíjese, tal vez, a veces, nuestra familia puede estar muy bien. Tal vez nuestros hijos no estén enfermos, pero tal vez nuestros hijos estén alejados de Dios, o no se quieren acercar a Dios, o estén pasando por una situación difícil en su vida, de jóvenes, de rebeldía, de rechazo a Dios. Porque las cosas de este mundo, hermano,
van a venir a tratar de distraerlos, van a venir a tratar de jalarlos y sacarlos del camino de Dios. Y en ocasiones los hijos tienen malos hábitos, no sé, tal vez algunos tienen problemas, tal vez ya no son unos pequeños, ya son grandes, tal vez algunos tienen problemas que no encuentran trabajo, o que no tienen novio o novia, no se han casado, o simplemente algunos de ellos están en casa con nosotros, que son perezosos, ahí los tiene usted, ¿verdad? Y duermen todo el día los hijos, comiendo la comida que los padres le ponen en la mesa, etcétera. Todos esos son problemas, ¿verdad? Lo que hace Jairo, hermano, o el secreto de Jairo, es que lleva la carga que él tenía y la situación difícil que estaba pasando, los problemas de su casa, se los lleva al Señor, a Jesús. Esa es como una de las cosas a destacar. La tercera cosa a destacar, hermano, es que Jairo va a buscar al Señor Jesús y lo encuentra. No solamente se quedó en una intención de ir, sino va y lo busca y lo encuentra. Muchos de nosotros como padres, hermano, tenemos que ir a buscar a Jesús. El mundo, como les decía ahorita, te va a tratar de distraer, te va a tratar de jalar. Hay tantas cosas, tantas distracciones, tantas diversiones, las redes sociales, tanta tecnología, tanta diversión, tantas películas que salen cada semana, tantos videojuegos, tantas cosas que te atrae, te seduce y te distrae de buscar al Señor. Pero fíjate algo muy importante aquí. Jairo era un hombre que tenía dinero, era un hombre pues que tenía cierto poder, y él pudo haber mandado a buscar a Jesús. No iré, pero no lo hizo. Él no envió a nadie, ni a sus criados, ni a sus amigos, ni a sus familiares. Él fue personalmente a buscar a Jesús. Él no envió a su esposa, él no envió a algún mayordomo que tuviera en su casa, fue directamente él mismo. Así nosotros, hermanos, como padres, tenemos que buscar a Dios, especialmente los papás y las mamás, porque el problema en el hogar, las situaciones difíciles, a veces se los dejamos a la esposa. La esposa principalmente, decimos, es la que debe de orar ella, porque ella es la que está en la casa con los hijos, porque el papá dice, es que yo trabajo, es que yo me oigo cansado, pero la carga es de los dos, hermano, es del papá y de la mamá. Que la mamá también tiene mucho trabajo en la casa, y a veces más trabajo que el hombre en la fábrica donde trabaja, porque tiene que atender a los hijos y tiene que atender la casa, y eso es doble trabajo. Y a veces tiene que atender al esposo también, porque el esposo también a veces se chifla. Entonces, la carga de buscar a Dios, hermano, es de los dos, es del papá y de la mamá, no solamente de la mamá. Ahora, hijos, si los papás no buscan a Dios, hijos, ustedes tienen que buscar a Dios. Ustedes, hijos, busquen a Dios. Todos tenemos que buscar a Dios, todos. Fíjese lo que nos dice Primera de Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué le dirá Pablo a Timoteo que oren los hombres sin ira ni contienda? Porque Pablo sabía, hermano, que en los hombres hay mucha ira y hay mucha contienda siempre. Mucho debate hay en el corazón de los hombres, mucha discusión. Le dice la esposa al esposo, vamos a orar por la familia, y el esposo le dice, no, ora tú, porque yo estoy muy cansado, yo no quiero, yo estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, tú hazlo. Y se lo deja a la mujer. Padres, tenemos que orar por nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad también, es nuestra familia. Padre, tienes que orar por tu esposa y por tus hijos. Madre, tienes que orar por tu esposo y por tus hijos. Hijos,
tienes que orar por tu papá, por tu mamá, y si tienes hermanos, por tus hermanos también. Tienes que orar por tu familia. Jairo, hermano, estaba orando a Jesús, le suplicaba a Jesús. Y Jesús, hermano, sabía la posición que tenía Jairo. Él sabía que era un líder de la sinagoga, que era un principal. Y que al humillarse y rogarle de rodillas delante de todo el pueblo, él se estaba despojando de esa posición que él decía tener. Y estaba exponiéndose ante los de la sinagoga al hacer esto ante Jesús. Y Jesús lo vio y seguramente pensó, este hombre es sincero, este hombre realmente deja todo y está entregando todo a Dios aquí. Por eso Jesús le dijo, sí voy a tu casa. Déjate digo algo, hermano. No es difícil para Jesús ir a tu casa. No es difícil si obedecemos la palabra de Dios. Pero si no la obedecemos, ¿irá Jesús a nuestra casa? Jesús puede venir a nuestra casa. Qué alegría es cuando el papá lleva a Jesús al hogar y le enseña a los hijos y les da un buen ejemplo de cómo deben buscar a Dios. Muchos de nosotros somos padres que les proporcionamos bienes a nuestra familia. Que nuestro hijo necesita zapatos, le compramos zapatos. Que necesita ropa, le compramos ropa. Nuestra esposa necesita algo, lo proveemos porque trabajamos y amamos a nuestra familia. Bienes materiales, les damos dinero a los hijos, lo que necesite la familia. Y a veces somos muy estrictos con nuestra familia. Tenemos reglas, tenemos ciertas, ¿cómo le podemos decir? Lineamientos dentro del hogar, en nuestra casa, que se deben respetar. Y velamos por nuestra familia, por el bienestar de ellos. ¿Verdad que sí? Sí. Pero fíjate, muchos de nosotros como padres hacemos lo bueno y olvidamos hacer lo piadoso. Y cuando digo piadoso, la palabra piadoso significa virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas. Entonces, muchos de nosotros como padres hacemos lo bueno por la familia, pero lo piadoso lo olvidamos, que es buscar a Dios, inculcar el temor a Dios en la familia, traer a Jesús al hogar. Eso hemos olvidado como padres. Hombres, debemos de llevar a Jesús al hogar. Mamás, debemos de llevar a Jesús a nuestro hogar. Hijos, debemos de llevar a Jesús a nuestro hogar. Déjame decirte que hay muchos hombres ahorita que no han podido hacer esto. No han podido llevar a Jesús a su hogar. Y las familias son destruidas. Porque Jesús no está en su hogar. Pero si el papá no lo lleva, la mamá lo puede llevar. Y si la mamá no lo lleva, los hijos lo pueden llevar. Te lo digo porque en mi familia, la primera persona que llevó a Jesús al hogar fue mi mamá. Después mi papá y después nosotros. Pero principalmente fue mi mamá. Y una familia sin Jesús es destruida. Así que, hermano, hoy levanta tus manos y dale gracias a Dios porque tu papá o tu mamá o tu hijo han podido llevar a Jesús al hogar. Gloria al Señor, hermano. Puedes levantar tus manos y de gracias, Señor, porque Jesús está en mi hogar. Gracias, gracias. Jairo, hermano, fue un hombre que hizo la diferencia para poder llevar a Jesús a su casa. Jesús le dice: sí, Jairo, voy a ir a tu casa. Y se ponen en marcha y van en camino a casa de Jairo. ¿Cuántas familias necesitan que Jesús vaya a su casa, pero lo han rechazado a Jesús? No lo quieren. Leamos el versículo 8, 43 al 48. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Qué sucede cuando van rumbo a casa de Jairo? Dice: mientras iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura.
Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesús sanó a esta mujer, nos dice la Escritura, que tenía 12 años enferma. Dice que había gastado mucho dinero en los médicos, inclusive dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había sido sanada. Nadie la había podido curar, pero el Señor la sanó. Pero ¿saben qué? Recordemos que estamos hablando de Jairo, ¿verdad? No es que me esté desviando mi atención, sino que quiero que vean que en medio de esta situación que Jairo fue a buscar a Jesús y le rogaba que fuera a ver a su hija que estaba enferma, pues sucedió algo terrible. La hija de Jairo falleció. Jairo estaba esperando a Jesús que terminara de hablarle a las multitudes, de orar por los enfermos, para que lo acompañara a su casa. Vamos a leer el versículo 49. Vamos a seguir leyendo. 49 y 50 nos dice: mientras él todavía hablaba con ella, o sea, mientras Jesús todavía hablaba con la mujer, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Versículo 50. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Le dijeron a Jairo: tu hija está muerta, Jairo. No molestes más al maestro, ya déjalo en paz. Quiero mencionar un punto que se llama: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Y este punto trata acerca de que mientras Jairo estaba esperando a que Jesús fuera a su casa, y Jesús está revisando la curación de la mujer y se entera de que está enferma, y llega un mensajero de la casa de Jairo y le dice a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ya murió, deja en paz a Jesús y vamos a casa para sepultar a tu hija. Pero cuando estaba diciéndole el mensajero esto a Jairo, Jesús escuchó y le dijo: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Debes seguir creyendo, Jairo. Eso le estaba diciendo Jesús a Jairo. Debes seguir creyendo. Vamos a hacer un recuento de la historia, hermano. Jairo fue a Jesús para pedirle que sanara a su hija, que estaba enferma. Y cuando Jesús venía, una mujer dice que lo tocó y que estaba enferma, y Jesús empieza a investigar quién lo tocó, y la mujer, pues al verse descubierta, levanta la mano y dice: yo te toqué, Jesús, y le empieza a preguntar: ¿de qué estabas enferma? ¿Por qué me tocaste? Y todo eso. Mientras esto sucedía, Jairo estaba en un lado esperando a Jesús. Yo no sé usted, hermano, pero si usted hubiera tenido a su hijo enfermo y estaba a punto de morirse y estuviera con Jesús y le dice: Jesús, vamos para la casa, y alguien lo detiene, ¿qué hubiera hecho usted? Se desespera, ¿no? Yo creo que agarra a Jesús, lo carga y dice: vámonos, Jesús, porque mi hija está enferma. Pero Jairo estaba paciente esperando a Jesús. Él no se desesperó, o no sé por dentro cómo estuviera Jairo. A lo mejor Jairo: Señor, ya por favor, vámonos a la casa, quiero que ores por mi hija. Mientras tanto todo el mundo lo detenía. ¿No le ha pasado a usted que a veces le dice su esposo, su esposa: voy mandado, y se va y dice: oye, pues nomás iba a la tienda a traer una cosa, y se asoma y no, ya está platicando el señor con alguien o la señora con alguien?
Dice, pues era un mandado de 5 minutos, ya se hizo un mandado de 15, ¿verdad? Imagínense en esta situación cuando Jairo necesitaba que Jesús inmediatamente fuera a su casa a orar por su hija, porque estaba muy enferma, estaba agonizando la hija. La verdad, si estuviéramos en la posición de Jairo, nos hubiéramos desesperado, hermano. Hubieran dicho, oye Jesús, por favor, te lo suplico, vámonos. Ahí está el Uber esperándonos, vámonos. Ahí está el taxi para ir a la casa. Qué tremendo, hermano, lo que pasó con Jairo. Y luego cuando Jairo estaba ahí con Jesús, ya para seguir caminando hacia la casa de Jairo, llega este mensajero y le dice, Jairo, ya deja en paz a Jesús. Tu hija ya murió. Ya, olvídalo. ¿Usted qué hubiera hecho? Déjenme le digo algo. Jairo no había escuchado acerca de que Jesús había resucitado muertos. Jairo no había visto jamás que Jesús había orado por gente que había muerto y había resucitado. Porque de hecho, él estaba en la sinagoga, o sea, ellos estaban en contra de Jesús. Y Jesús le dice, Jairo, no temas, solo ten fe, no dejes de creer y tu hija sanará. Jairo podría haberle dicho al Señor Jesús, Jesús, olvídalo, mi hija está muerta, ya no hay nada que hacer. Y más si Jairo no había sabido de las resurrecciones que había hecho el Señor Jesús a otros hombres. Pero lo bueno, hermano, de Jairo es que obedeció a Jesús. Jesús le dijo, no tengas miedo, sigue creyendo, Jairo. Jairo dijo, hay una esperanza para mí. Cuando escuchó las palabras de Jesús, cuando le dijo, no tengas miedo, sigue creyendo. Hermano, hoy el Señor Jesús te dice, no tengas miedo, papá, no tengas miedo, mamá, sigue creyendo. No tengas miedo cuando veas los amigos de tus hijos que les está yendo muy bien en la vida y a tus hijos no. No tengas miedo, sigue creyendo. No tengas miedo cuando veas a los hijos de tus amigos que les está yendo muy bien en la escuela, tienen un buen futuro para su vida, han salido en los periódicos porque han hecho grandes cosas y tus hijos no. No tengas miedo, papá, no tengas miedo, mamá. El Señor te dice, no tengas miedo, sigue creyendo, ten fe y verás la gloria de Dios. No tengas miedo cuando tus hijos aún no se han casado, tienen problemas económicos con sus familias inclusive. No tengas miedo, sigue creyendo y verás la gloria de Dios en tus hijos. Mamá, papá, no tengas miedo cuando veas que ellos están pasando por situaciones difíciles y parece que no hay solución. Jesús te dice, no tengas miedo, sigue creyendo, ten fe y verás la gloria de Dios. No tengas miedo, papá, mamá, cuando veas que tus hijos están alejados de Dios y no quieren nada con el Señor o les cuesta buscar a Dios. Sigue creyendo, no tengas miedo, te dice Jesús. Sigue creyendo y verás la gloria de Dios. Jesús le estaba diciendo a Jairo, así como viniste a mí cuando tu hija aún estaba viva y estaba enferma y creíste en mí que podía sanar yo a tu hija, ahora que te han dicho que está muerta, sigue creyendo. No tengas miedo y ten fe. Como la tenías desde el principio, desde un inicio cuando llegaste y te arrodillaste ante mí. Eso, hermano, es exactamente lo que Jairo hizo. Siguió creyendo. Así que, papá, mamá, hijo, busca a Jesús, obedécele. No tengas miedo y sigue creyendo. Ten fe y Dios obrará. Mamá, tal vez papá no está ahorita aquí, tu esposo. Sigue creyendo, no tengas miedo y Dios hará la obra en él. Papá, tal vez tu esposa no esté aquí. Sigue creyendo. No tengas miedo y verás la obra de Dios en tus hijos. Tal vez tus hijos no están aquí, padres. No tengas miedo. Sigue creyendo, ten fe y verás la gloria de Dios. Fíjate, un pastor, hermano, tenía muy enfermo a su hijo y estaba orando por él
Pero un día el niño falleció. Y después de que falleció, toda la iglesia junto con el pastor estuvieron orando por el hijo 3 horas para que resucitara. Estuvieron orando. Después que pasaron las 3 horas, el pastor se levantó y dijo: hermanos, ya oramos por 3 horas y no ha pasado nada. Mi hijo no resucitó. Creímos con todo el corazón que el niño resucitaría, pero no fue así. Ahora vamos a sepultar. Pero les quiero decir una cosa, le dijo el pastor: sigo confiando en Jesús. Seguiré orando por los enfermos, para que sanen. Seguiré orando para que las personas que mueren resuciten, si es la voluntad de Dios. Y seguiré creyendo en Dios, que resucita muertos, a pesar de haber orado por mi hijo 3 horas y que él no haya resucitado. Aún sigo creyendo en Dios. Esto es lo que nos enseña este pasaje, hermano, con Jairo. Sigue creyendo, te dice Dios. Sigue adelante. Algunos de nosotros tal vez estamos batallando con nuestros hijos en alguna área. Tal vez tengamos niños pequeños, pues que ahorita son traviesos y están creciendo. El mayor problema que tienes es que te habla la maestra de la escuela porque hizo alguna travesura, o porque se portó mal, o porque tuvo algún pleito con algún otro niño, o tiene algún problema con ciertas materias, ¿verdad? Pero algunos otros tal vez tengamos hijos más grandes, con problemas mayores, más fuertes. Tal vez tengamos un hijo o una hija pródigos que están lejos de Dios. Escuchas a tus amigos o familiares sobre historias de que sus hijos andaban mal, pero que ahora han regresado al camino de Dios, o de que sus hijos estaban pasando cosas difíciles y ahora están viviendo bendecidos y buscando a Dios. Y tú dices en tus oraciones, dices: Señor, ¿cuándo va a ser mi turno, Señor? ¿Cuándo va a ser que mis hijos cambien? ¿Cuándo va a ser que me escuches? ¿Cuándo va a ser que llegue la respuesta a mis oraciones? Puede ser, hermano, que estés pensando de esta forma, pero hoy te digo: no te desanimes, no tengas miedo, sigue confiando. No seas ese tipo de amigos que llegaron ahí con Jairo y le dijeron: vuélvete a casa, Jairo, ya no molestes más a Jesús, ya la hija murió. No seas de ese tipo de amigos, porque Jesús le dijo a Jairo: no te preocupes, Jairo, no tengas miedo, no nos rendiremos, sigamos confiando en Jesús, hermano, porque Él es nuestra ayuda y Él es nuestra respuesta. Muchos padres se dan por vencidos, pero Jairo era un hombre que nunca se dio por vencido, incluso después de haber escuchado que su hija había muerto. Y lo que Jairo, hermano, nos enseña, debemos aprenderlo hoy. No tengas miedo, sigue adelante, confía en Jesús. Vamos al versículo 51 y 52 y 50. Bueno, del 51 al 54. Dice así: cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Talita cum. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres se quedaron conmovidos. En la versión 60 dice que se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos. Pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Mi hermano, aquí nos dice que Jesús llega y dice: no está muerta, solo está durmiendo. Y todos se burlaron de Jesús.
Jesús le dice, levántate, y la niña se levantó, y dice que los padres estaban atónitos en la versión 60. Atónitos significa asombrados, sorprendidos. Y este es un punto que quiero mencionar. Cuando sigues a Cristo, hermano, te asombrarás. Cuando sigues a Jesús, te vas a asombrar de lo que Él va a hacer en tu vida. Si recordamos, hermano, el inicio de la historia, cuando Jairo llegó con Jesús, él llegó con una carga. Él llegó con una gran preocupación ante Jesús, con una gran necesidad. Pero ahora, al final del relato, encontramos que Jairo y su esposa están asombrados, están maravillados. Confía en Jesús, hermano. Ora por tus hijos, sigue confiando en Dios. Dios tiene un plan para cada uno de tus hijos. Y si se los entregas al Señor, y si solo le obedeces a Jesús, verás ese plan en la vida de tus hijos. Amén. Hay que dirigir a nuestra familia de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Nuestros comienzos tal vez como familia pudo haber sido triste. Tal vez cuando te casaste al inicio estabas alejado de Dios, y a lo mejor era triste porque vivías situaciones difíciles. Pero ahora que estás en el camino de Dios, esos tiempos van a cambiar, y te vas a asombrar porque sigues a Jesús y está en tu casa, está en tu familia. Tal vez te has sentido avergonzado por tus hijos en alguna ocasión, porque se portaron mal en la escuela, o porque ahora son mayores y viven alejados de Dios, o porque están pasando alguna adicción, o porque están pasando problemas económicos, o porque ya tienen sus propias familias y pues no les va muy bien. Pero quiero decirte que ese no es el final de la historia para tus hijos. Dios tiene un final en el cual te vas a asombrar. Cuando sigues a Jesús, te vas a asombrar. Porque el final de la historia, hermano, de tus hijos, está escrito en la palabra de Dios. Aquí nos dice el Señor cómo debemos guiar a nuestra familia y cómo debemos orar por ella. Y cuando vengan esos mensajeros a decirte, olvídate de Jesús, deja en paz a Jesús, ya tu hijo ha muerto, vuelve a casa a sepultar a tu hija, como le dijeron a Jairo. Pero Jairo decidió confiar en Jesús y obedecerle. La pregunta es para ti, papá, mamá, hijo: ¿confías en Jesús todavía? ¿Todavía confías en Jesús? Mira, hermano, la historia de mis hijos y de tus hijos está escrita en la palabra de Dios. Aquí está la historia de ellos. Abre las escrituras y ve el futuro de Dios para tus hijos. Aquí está. No es el que dicen los vecinos cuando vienen y te hablan y dicen, no, es que tu hijo no va a lograr nada. Dices, te equivocas, porque el futuro de mis hijos está aquí. Está en la palabra de Dios. Y yo declaro y confieso que ellos van a sorprenderse. Van a llegar a cosas buenas y a cosas grandes. Inclusive, hermano, a veces la misma familia viene y te dice, ya no busques a Jesús. Mira, tus hijos no van a hacer gran cosa. Pero diles, estás equivocado. El futuro y el plan de la vida de mis hijos aquí está escrito en la palabra de Dios. Así que yo te digo hoy, hermano, inténtalo una vez más. Cree en Jesús, porque lo que tú creas es la herencia que le vas a dejar a tus hijos. Si tú crees en el fracaso, le vas a dejar fracaso a tus hijos. Pero si tú crees en el Señor, les vas a dejar esa herencia a tus hijos. La fe en Dios. Y eso les dará éxito en su vida, hermano. Quiero comentarte algo, hermano. Mira, no sé si te diste cuenta, pero ¿cuántos años tenía enferma la mujer que tocó a Jesús? 12 años tenía enferma la mujer. ¿Y cuántos años tenía la niña, la hija de Jairo? 12 años. Eso no es una casualidad que sea 12 y 12. El número 12 en la Biblia, hermano, indica el gobierno perfecto, el gobierno de Dios. Dios quiere
gobernar perfectamente en tu casa, en tu hogar. Y en esta historia nos menciona este número 12. Nos dice en Apocalipsis 21, se describe la gran ciudad santa de Jerusalén. Dice que descendía del cielo de Dios. Y luego dice, con sus 12 puertas, con 12 ángeles, 12 nombres inscritos de las tribus, 12 cimientos, 12 nombres de los apóstoles del Cordero, y su longitud y anchura de 12,000 estadios cada una. Simboliza, hermano, la soberanía de los santos glorificados sobre la creación. Deja, hermano, que el gobierno perfecto de Dios venga a tu casa. Dejemos que el gobierno perfecto de Dios venga a nuestra casa. Aleluya. Así que hoy, el día de Padre, hermano, todos los papás, yo los animo. Quiero animarles, alentarles para que, si han renunciado a confiar en Jesús, lo intenten nuevamente hoy. Mamá, confía en Jesús. Hijo, inténtalo una vez más. Confía en Jesús y herédales la fe en Cristo a tus hijos.